Sucedió en el año 223 después de la creación del mundo, de acuerdo con el cálculo cronológico objetivo, o, como diríamos aquí en la Tierra, en el año 1921 después del nacimiento de Cristo. Viajaba por el universo la nave Karnak, destinada a las comunicaciones transespaciales. Volaba procedente de los espacios Asuparatsata, esto es, de los espacios de la Vía Láctea, procedente del planeta Karatás, con rumbo al sistema solar Pandatsnoy, cuyo sol también se conoce por el nombre de estrella polar. En la mencionada nave transespacial se hallaba Belcebú, con familiares y servidores suyos. Iba en viaje al planeta Rebos Brandendeor para asistir a un congreso especial en el que había prometido tomar parte por habérselo pedido ciertos amigos suyos. Solo el recuerdo de la vieja amistad que con ellos lo unía lo había decidido a aceptar finalmente la invitación, puesto que ya no era joven y un viaje tan largo con todas las vicisitudes inherentes al mismo no constituía en modo alguno tarea fácil para sus muchos años. Cuando Belcebú recibió en el planeta Karatás la invitación para participar en el Congreso, apenas hacía un corto tiempo que había regresado de un viaje que lo había mantenido, por circunstancias ajenas a su propia esencia, largos años alejado del hogar y en condiciones poco favorables para su naturaleza. Esta azarosa y prolongada ausencia, junto con ciertas percepciones inusitadas para su índole particular y otras experiencias inadecuadas para la esencia en ella involucrada, había impreso en su presencia común una huella bien perceptible. Además, el mismo transcurrir del tiempo le había dado, como era de esperar, cierto aspecto de anciano, y las mencionadas condiciones insólitas de vida habían conducido a Belcebú, exactamente aquel Belcebú que había gozado de tan fuerte, ardiente y bella juventud, a una vejez no menos excepcional. Mucho tiempo antes, cuando todavía vivía Belcebú en su casa, en el planeta Karatás, había sido escogido, debido a su extraordinaria inteligencia, siempre llena de recursos, al servicio del Sol Absoluto, donde nuestro eterno soberano Señor posee la sede fundamental, su residencia, y allí Belcebú, junto con otros como él, se había convertido en servidor de su eternidad. Fue precisamente entonces cuando, debido a su razón todavía no totalmente formada a causa de su extrema juventud y a causa de su inexperta y por lo tanto todavía impetuosa mentación dotada de un disímil fluir asociativo, esto es, debido a una mentación basada, como es natural en los seres que no han llegado a ser todavía completamente responsables, en una comprensión limitada, Belcebú acertó a ver una vez en el gobierno del mundo algo que a su entender parecía ilógico, y habiendo encontrado apoyo por parte de sus camaradas, seres que, como él, eran todavía inmaduros, introdujo sus narices en asuntos que nada le importaban. La fuerza y el ímpetu de la naturaleza de Belcebú eran tales que su intervención, sostenida por sus compañeros, cautivó pronto todos los juicios y poco faltó para que hiciera estallar una revolución en el imperio central del megalocosmos. Enterado de esto, su eternidad, pese a toda su inagotable misericordia y amor, se vio forzado a desterrar a Belcebú, con sus compañeros, a uno de los rincones más remotos del universo, es decir, al sistema solar, Orres, cuyos habitantes lo denominan simplemente Sistema Solar, asignándole como lugar de residencia uno de los planetas de ese sistema, esto es, Marte, con el privilegio de habitar también otros planetas, pero pertenecientes al mismo sistema solar. Entre estos exiliados se contaban, aparte de los mencionados compañeros de Belcebú, cierto grupo de simpatizantes, sus familiares, así como servidores y subordinados de Belcebú y los de sus amigos. Todos ellos, con sus bienes personales, se trasladaron a este remoto lugar donde formaron, en poco tiempo, una verdadera colonia. Toda esta población, extranjera para el planeta Marte, fue adaptándose poco a poco a su nueva morada, llegando algunos de sus miembros a encontrar, incluso, ciertas ocupaciones para acortar los largos años de exilio. Estas tareas eran llevadas a cabo en el mismo planeta o en algún otro planeta vecino, es decir, en aquellos planetas que habían caído en un olvido casi completo,
debido a la enorme distancia que los separaba del centro del gran universo y a la pobreza de su estructura. Con el paso de los años, muchos exiliados, ya sea por propia iniciativa o como reacción a las necesidades de carácter general, emigraron gradualmente del planeta Marte hacia otros planetas. Sin embargo, Belcebú, junto con sus servidores más próximos, se quedó en aquel planeta, donde reorganizó su existencia de forma más o menos aceptable. Si bien el sistema solar de Ors había caído en el olvido por la gran distancia que lo separaba del centro, así como por otras muchas razones, los muy santos individuums cósmicos que rodean a nuestro soberano Señor enviaron de tanto en tanto mensajeros a los planetas pertenecientes a este sistema para regular de forma aproximada las circunstancias de vida de los seres tricerebrados que en ellos habitaban, a fin de coordinar el proceso de su existencia con la armonía universal general. Y sucedió así que cierta vez fue enviado a uno de los planetas de este sistema solar, llamado Tierra, un mensajero de nuestra eternidad, llamado Ashyata Sheyimash, y, dado que Belcebú había cumplido una tarea indispensable relativa a su misión, el mencionado mensajero, una vez que hubo regresado al Sol absoluto, rogó solemnemente a su eternidad que perdonara al antes joven y orgulloso Belcebú, agobiado ahora por los años. En vista de esta solicitud de Ashyata Sheyimash, así como de la modesta y recatada existencia del propio Belcebú, nuestro Creador Hacedor le concedió el perdón, permitiéndole regresar al lugar de su nacimiento. Y así fue como Belcebú, tras tan prolongada ausencia, acertó a volver al centro del universo. Su influencia y su autoridad no solo no habían declinado durante el exilio, sino que, por el contrario, habían aumentado considerablemente, dado que todos cuantos le rodeaban se daban perfecta cuenta de que, gracias a su prolongada existencia en las inusitadas condiciones ya aludidas, su conocimiento y su experiencia se habían vuelto mucho más vastos y profundos. De manera que cuando tuvieron lugar ciertos acontecimientos de particular importancia en uno de los planetas componentes del sistema solar, Pandatsnoj, los antiguos amigos de Belcebú decidieron dirigirse a él para invitarlo al congreso que habría de celebrarse con motivo de tales acontecimientos. He aquí por qué Belcebú emprendía a bordo de la nave Karnak ese lejano viaje desde el planeta Karatás con destino al planeta Rebosbrandender. La tripulación de la espaciosa nave era bastante numerosa, incluyendo, aparte de los individuos necesarios para el manejo de la nave, a varios familiares y servidores de Belcebú. Durante el periodo de tiempo a que se refiere nuestra historia, todos los pasajeros se hallaban ocupados, ya sea atendiendo sus obligaciones o simplemente en la materialización de lo que se llama un pensar eseral activo. De todos los pasajeros a bordo de la nave, uno de los más notorios era quizás un muchacho bien parecido que nunca se separaba de Belcebú. Era Jacín, el hijo de su hijo favorito, Tulú. A su vuelta al hogar después del exilio, vio Belcebú por primera vez a este nieto suyo, Jacín, y, debido a su buen corazón, así como a lo que suele llamarse una inclinación de familia, sintió inmediatamente por él un gran afecto. Y como acertó a suceder que ya por entonces era tiempo de que la razón del pequeño Jacín se desarrollase, Belcebú, disponiendo a discreción de tiempo libre, tomó personalmente a su cargo la educación de su nieto, siendo así que desde entonces ya no se separó Jacín de su lado. Por esta razón, Jacín se hallaba ahora en la nave, haciendo compañía a Belcebú en su largo viaje. Jacín, por su parte, amaba tanto a su abuelo que no se hubiera atrevido a dar un solo paso sin su asentimiento, y cuando aquél hablaba, escuchaba ávidamente todas sus palabras, asimilando cuanto le decía y le enseñaba. En el tiempo en que tuvo lugar esta historia, se hallaban Belcebú, con Jacín y su viejo y fiel servidor Ahún, que siempre lo acompañaba a todas partes, sentados en el Kasnik superior, es decir, en la cubierta superior de la nave Karnak, debajo del Calnocranonis, algo bastante parecido a lo que nosotros llamaríamos una gran campana de vidrio, charlando acerca de sí mismos mientras contemplaban el espacio sin límites. Tenía la palabra Belcebú, quien hablaba del sistema solar donde le había tocado pasar tantos años.
Explicaba entonces las peculiaridades de la naturaleza del planeta llamado Venus. Durante esa conversación se le informó a Belcebú de que el capitán de la nave deseaba hablar con él, a lo cual accedió Belcebú.